comienza el día informándote. Lo más actual está en BTV, con lo último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras, somos contacto en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos con todos nuestros equipos para llevarles a ustedes las principales informaciones que ocurran durante estas 2 horas de transmisión de emisiones noticiosas. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto, estamos conectados a través de Acción Radio, la radio oficial de noticias del grupo BTV, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela y Ceiba, 95.1 Choluteca y el resto del país. Así que usted no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado a través de todos nuestros equipos profesionales que ya están desplegados en diferentes puntos del país para llevarle las principales informaciones. Iniciamos esta jornada informativa, pues obviamente vamos a tener hoy en Diálogo de Impacto el análisis de 2 expertos, 2 personas que han estado en los organismos electorales, analizando la situación de lo que ha ocurrido. Realmente estos pleitos, zipizapes, acusaciones, contra acusaciones, ¿son realmente cortinas de humo para no aprobar reformas electorales? ¿Por qué los partidos políticos le tienen miedo a los datos a los biodatos y al TREP para las elecciones internas? ¿Quieren hacer más de lo mismo? Es lo que vamos a analizar aquí en estudio. Tenemos al abogado Fernando Anduray y también tenemos al doctor Augusto Aguilar. Ambos fueron funcionarios de organismos electorales. Así que en breve estaremos con ellos, pero antes veamos un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Un total de 28 mujeres murieron de forma violenta el pasado mes de agosto. En total suman 167 las víctimas en lo que va del año. El departamento de Olancho y Comayagua es donde más muertes se registraron, según datos del Centro de Derecho de la Mujer. En las últimas horas del martes, 3 personas perdieron la vida en un lavadero de autos, en un enfrentamiento a tiros entre los elementos de la policía y supuestos delincuentes. Esto sucedió en el barrio El Hatillo, en Catacamas, Olancho. El incidente ocurrió donde se desató un enfrentamiento con armas de alto calibre, según informaron las fuentes policiales. La violencia mantiene en zozobra el sector transporte y obliga a paralizar varios puntos de sus unidades en la capital y otros lugares del país. Un joven casi pierde sus 2 piernas tras recibir una fuerte mordida de tiburón en la bahía de Trujillo, en el departamento de Colón. Varios videos difundidos muestran al tiburón de unos 2 metros de largo que estaba varado en el muelle de Trujillo. Igualmente circulan imágenes de la terrible herida provocada tras el ataque. La víctima no se percató de que el tiburón merodeaba las aguas cristalinas de la bahía cuando de repente lo atacó. Fue trasladado de emergencia en una ambulancia del 911 hacia el centro asistencial de este municipio. Según los pobladores de la zona, señalaron que ya son varios los avistamientos de estos peces, pero hasta hoy se da un ataque de esta magnitud. En un acto de frustración ante la creciente inseguridad, los vecinos de la colonia Villa Santa, en Juticalpa, Olancho,
Sometieron y amarraron este martes a un hombre a quien acusaban de ser responsable de múltiples asaltos en la zona. El individuo fue atacado y expuesto con un papel que decía "por ladrón lo tenemos", un momento que fue captado en video y rápidamente difundido en redes sociales. Lo que más sorprendió a los usuarios en línea fue la actitud despreocupada del hombre, quien pese a su situación permanecía tranquilo e incluso sonreía mientras era grabado. Obviamente lo que sucede en los organismos electorales previo a las elecciones nos preocupa como ciudadanos, porque imagínese usted, si esto que solamente están en el calentamiento de motores, hay todos estos zipizapes, este tipo de confrontaciones, ¿se puede imaginar lo que va a suceder justamente el día de las elecciones? Si hacemos recordatorio, pues, no ha sido fácil para los partidos políticos llegar a estos consensos, gracias también a la sabiduría del pueblo hondureño, que no les dio mayoría absoluta a nadie en el Congreso Nacional. Por lo tanto, tiene que aprender a dialogar y sentarse, escuchar, hablar y aprender a escuchar. Fue el 7 de septiembre, que justamente de este mes, que se juramentaron los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Muchos de ellos fueron reelectos por sus partidos políticos. El 13 de septiembre, justamente, después de varios forcejeos y varios ataques, contraataques, se dijeron de todo, dime y diretes, pues se nombra a Cosette López del Partido Nacional como la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El 17 de septiembre se nombra a Miriam Barahona del Partido Liberal como presidenta del Tribunal de Justicia Electoral. Justamente el 17 de septiembre, ayer, también 5 partidos políticos presentan reposición para no ser eliminados del proceso electoral. Pero muchas preguntas que nos hacemos, ¿por qué tanto embrollo, tanto ataque, tanto contraataque, tanto show mediático? ¿Cuál es el temor realmente de la biometría y del uso del TREP en las elecciones primarias? ¿Por qué no hacen las reformas electorales los diputados, que ellos son los que más salen afectados en todo este proceso? Justamente es el tema que vamos a abordar con nuestros invitados. Tenemos aquí invitado en estudio al abogado Fernando Anduray y también al doctor Augusto Aguilar. Ambos fueron miembros de estos organismos electorales. Y vamos a analizar realmente lo que está sucediendo. ¿Es novatería de estos jóvenes o realmente son líneas de partido? ¿Qué hay trasfondo de esto? ¿Son cortinas de humo realmente estos pleitos que nos mantienen más entretenidos que una telenovela? Pero antes de iniciar con ellos, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto sobre este tema. De forma pública y con todos los medios a su alrededor, el Pleno de Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral eligió con 2 votos a favor y 1 en contra a la abogada Miriam Barahona como presidenta de este ente político tras ser cuestionada por el magistrado Mario Morazán por múltiples señalamientos e irregularidades durante su gestión en elecciones pasadas. Servidora para las elecciones primarias e internas 2025, el magistrado Flores Urrutia para las elecciones generales 2025 y así sucesivamente. Tiempo que su servidora ha administrado los bienes del Estado, nunca ha encontrado alguna responsabilidad ni la va a encontrar, eso se los aseguro. Por su parte, el magistrado Mario Morazán sostiene la postura donde afirma que la gestión de Barahona presentó muchas irregularidades. Sin embargo, argumenta respetará la decisión que fue llevada a pleno, donde el Partido Nacional y Liberal estarán al frente de las elecciones primarias.
esta es una decisión por mayoría y evidentemente yo no estoy de acuerdo, pero la acepto, ¿verdad? Porque la institucionalidad señala cómo se elige. Aquí se ha electo y bueno, ahora de lo que se trata de aquí en adelante es que los 3 magistrados tenemos a través de nuestras resoluciones y actuaciones de demostrar legítimamente que somos independientes. La presidencia de ese ente político no deberá primar más allá que del bien de la mayoría, señaló el magistrado Mario Flores tras la disputa que se ha generado en la investidura de quien presidirá el cargo. Y no es porque un magistrado que ostente la presidencia es que va a tener garantía a los demás partidos políticos de que solo ese presidente o ese magistrado es el que va a garantizarle a los partidos políticos en contienda en el caso cuando vengan aquí en apelación. Magistrado, yo respeto mucho. Según el análisis de expertos en materia jurídica, la decisión efectuada desde el Tribunal de Justicia Electoral se desarrolló en base a ley, respetando las decisiones de todos los miembros del Pleno, generando así una certidumbre democrática. Sin embargo, ante el indicio de actos irregulares, deben proceder las investigaciones. Del balance, ¿verdad?, que debe existir en ese tipo de decisiones, y pues ahora lo único que tiene que hacer es rectorar el proceso electoral y que se lleve a cabo de la forma más transparente posible. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, son decisiones muy oportunas que se han tomado de tornarse a la presidencia. De cara a los próximos comicios electorales, todos los entes fiscalizadores ya han elegido a los titulares en la rotación de los cargos. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, como les digo, el 9 de septiembre pues se dio el banderillazo ya para el inicio de las elecciones primarias. Lamentablemente se esperaba tener conformados estos organismos electorales, pero debido a todas estas componentes políticas se retrasó. Ya hoy ya podemos decir, ya hay presidente en cada una de estas instituciones, pero sin embargo hay un reloj y hay un calendario electoral que hay que cumplir. Para mí, pues, tener aquí al doctor Augusto Aguilar y a Fernando Anduray es un placer porque los conocemos su trayectoria. Ambos, el doctor Aguilar, pues, estuvo en lo que era el Tribunal Supremo Electoral y Fernando Anduray estuvo en el Registro Nacional de las Personas. Analizando esto, porque sí nos preocupa, yo no sé si es cortina de humo, no sé si son, porque yo al final, yo ya ni les creo tanto pleito, ¿verdad? O sea, porque al final hacen toda una laraca, terminan haciendo lo que fuera de los tribunales, lo que los partidos políticos o los que dirigen los partidos políticos toman las decisiones. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo. Gracias, buenos días. Es un honor, un placer estar acá en su programa y vamos a participar con gusto en todas las análisis que hagamos de la situación que estamos viviendo de la manera más imparcial, con profesionalismo como hemos acostumbrado a hacerlo siempre. Muchas gracias. Fernando, bienvenido. ¿Preocupado con lo que está ocurriendo en todos estos Claro, Emma, buenos días al pueblo hondureño que nos ve y que nos escucha, dicen los periodistas. Sí. Siempre es un honor estar aquí contigo en tu programa y acompañar y compartir este programa con el doctor Augusto Aguilar, un hombre seguidor de Mel, pero con el que hemos hecho una amistad y le tenemos un respeto muy grande porque creemos que es un gran profesional, ¿verdad? Y pues lo admiramos, hemos trabajado juntos en varias cosas. Sí. Nada más que yo adquirí primero experiencia electoral que él, porque yo estuve en las elecciones del 90, del 89, con Callejas y con Mario Aguilar González en el Tribunal Nacional de Elecciones, ¿verdad? Entonces el doctor apareció por ahí después. El 2004. Y se convirtió en un experto electoral porque ha andado por todo el mundo, por toda Latinoamérica, participando en elecciones. Yo también he estado en varios procesos como observador electoral, pero el doctor forma parte de varias organizaciones y me gusta que siempre antepone su orgullo de ser un experto electoral
antes que hacer consideraciones sectarias de tipo político. Y justamente estamos bien, me gusta que nos acompañen. Y justamente ese es el punto, porque yo creo, y a ustedes dos, aunque tienen su afiliación partidaria, jamás han perdido su norte profesionalmente. Y yo creo que esto es lo que preocupa estos. Yo no sé si es show mediático, yo no sé si son ganas de sobresalir, no sé si son estrategias, porque estrategia no creo, porque a veces son muy burdas. Pero ustedes mantuvieron una postura política, pero también una postura profesional. ¿En qué se ha fallado en estos nuevos organismos electorales, doctor? Bueno, a mí me parece que el principal problema es el factor, diríamos, común en todos los partidos políticos, aún en los que están se llaman partidos de crecimiento, es ese factor de la desconfianza. Todo mundo desconfía de las instituciones, de las personas, de los partidos, de los candidatos, y por eso cosas que no tienen tanta importancia se les magnifican. Imagínese usted, por ejemplo, esa lucha que ha habido por la presidencia en los dos organismos, tanto en el Consejo como en el Tribunal de Justicia. Si vemos la ley, nos vamos a encontrar que el presidente no tiene doble voto, no toma decisiones él solo, todas las decisiones son por mayoría porque son organismos colegiados, pero hay una desconfianza que el hecho de ser presidente es el que puede inclinar o el que puede tomar decisiones que no están en la ley. Entonces, son cosas que no deberían de tener tanta importancia, y luego los cálculos que quién va a estar de presidente en el momento, en la fecha en que se van a realizar las elecciones. Todas esas cosas, pues, en la ley están muy claras, y el presidente de las instituciones que hemos mencionado solamente tiene la función de ser el representante legal, de presidir las sesiones. Que es como una figura decorativa, podemos decir. No, una figura igual. Igual. Con decorativa por el hecho de tener el cargo de presidente, pero al final no tiene ninguna función. No, tiene ciertas prerrogativas. Como porque es el representante legal, preside las sesiones, organiza la agenda, ese tipo de cosas. Sí. ¿Cómo funciona, Fernando, para que la gente entienda realmente en estos organismos electorales? Porque porque uno queda confundido con todos estos pleitos y zaperocos que se tienen. Bueno, el tema de las rotaciones en los cargos de presidente es un tema constitucional, está en la Constitución de la República, no es ni siquiera un asunto de ley electoral, sino que es de Constitución de la República. Y se establece que son 5 años los que duran en sus funciones los miembros del órgano electoral, y deben decidir en el Pleno la rotación, el orden de las rotaciones, quién empieza. Evidentemente, siendo 5 años, solo 2 van a poder repetir y 1 va a estar 1 año. Es decir, los que empiezan ahorita del primer año y el segundo año van a repetir el 4º y el 5º año, ¿verdad? Y a el tercero, en este caso Marlon Ochoa o el abogado Morazán, o sea, en ese caso, en cada órgano solo van a ser presidente 1 año y no va a ser en año electoral, ¿verdad? Entonces, el tema, si tú recuerdas las elecciones de Mel Zelaya con Pepe Lobo, viste aparecer a Tito Mejía a las 6 de la tarde diciendo Mel Zelaya presidente. Entonces, posteriores elecciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral es el que hace los anuncios públicos oficialmente y los otros esperan a que haga el anuncio. Entonces hay quienes creen aquí que el presidente tiene el poder de decidir poder manipular a qué hora va a hablar y a quién le va a dar el triunfo el día de las elecciones. Eso, si se ha producido en algún momento, ha sido abusivo y no es parte de las atribuciones del presidente, más que hablar en representación del órgano. Pero todos los 5 miembros de cada uno de estos órganos tienen igualdad absoluta en cuanto al voto, en cuanto a su derecho de participación, y
las decisiones trascendentales de mayor envergadura de los órganos no corresponde al presidente, sino que corresponde al pleno, ¿verdad? En otras palabras, el presidente sí es un administrador, prácticamente se convierte en el administrador de la institución, porque es el que firma requisiciones, el que firma contratos, el que firma, ordena planillas, y lleva la administración y hace prácticamente los nombramientos en el órgano electoral. Pero tendrá importancia en cuanto a la ejecución de los fondos de la institución. En eso sí tiene importancia el presidente, porque puede agilizar o puede detener un poco la ejecución presupuestaria del órgano electoral. Pero no es tan trascendental. Yo comparto con Augusto, aquí nos metimos a una discusión estéril de ver quién ganaba la presidencia el primer año y el segundo año, porque uno va a dirigir las primarias y otro va a dirigir las generales. En el fondo, los riesgos de la contaminación en las decisiones del órgano electoral siguen estando afuera. Porque como tú dijiste, los miembros de los órganos electorales electos se eligieron por influencia de alguien dentro de cada partido político que se autodenominan dueños de los 13 miembros, ¿verdad? Porque aquí de los partidos más grandes, cada uno tiene derecho a poner uno. Y hasta ahí llegó Narrala, ¿verdad? No pudo poner a nadie porque su partido no era el tamaño ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional, ni del Libre. Entonces, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley electoral de la independencia y la autonomía del órgano electoral es una ilusión, es una ficción, porque quienes van a integrar los órganos los deciden los verdaderos poderosos dentro de los partidos políticos. En Libre lo decidió Mel Zelaya y nadie más. En el Partido Nacional lo decidió el candidato que tenía la fuerza más grande, ni siquiera el Comité Central, porque estaba desintegrado, estaba en una situación irregular. Y en el Partido Liberal lo decidió... Tito Afura. Sí, él decidió Tito eso. Afura. Ahí ya no hay ninguna duda que fue Tito el que lo decidió. ¿Y el Partido Liberal? Y incluso se lo fue a notificar a la bancada, ¿va? Y en la bancada mucha gente se quedó asustada y ¿qué está pasando aquí? Y en el Partido Liberal fue Yanni Rosenthal con Carlos Flores, y no hay duda, ¿verdad? De tal forma que ellos son las fuerzas externas que tienen un poder de influencia directo sobre los elegidos, ¿verdad? Y por eso es que las expectativas y en el debate público aparecieron ellos, y las consejeras o los consejeros del Consejo Nacional Electoral no se pudieron reunir a elegir mientras afuera no les dieran las líneas. Lo mismo sucedió en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Siempre ha sido así, doctor? Pues en gran parte sí, tal vez habrá alguna excepción, pero desde que yo recuerdo ha sido así. Las decisiones no son ni siquiera en el partido, ni siquiera en el Congreso, ni en las tales comisiones que nombran, sino que son las cúpulas, que puede ser 1, 2, 3 personas. Eso ha sido siempre así. Pero, por supuesto, aunque haya sido el nombramiento o la selección de esas personas, me parece que depende mucho también de la calidad de la persona por quien se han decidido. Sí, ahí entramos a lo que tú decías al principio, sí. La confianza. Exactamente. Nombran personas de su entera confianza, sí. Que solo a ellos les obedezcan, que no le vayan a obedecer a nadie más, que les sean fieles, que no se les vayan a salir del costal, ¿verdad? Pero eso también es peligroso. Sí. Claro que sí. Para la democracia. Claro. Yo tuve una experiencia siendo presidente del tribunal, una experiencia dolorosa, pero al final resultó más bien como un premio. Tal vez se acuerda usted, cuando yo era presidente del Tribunal Supremo Electoral y de entrada quiso ser candidato el ingeniero Elvin Santos. Sí. Él estaba inhabilitado. Sí. La Constitución de la República era muy clara. Decía, o dice la Constitución, en ausencia del presidente, en ese momento era vicepresidente, en ausencia del presidente lo sustituye, en las ausencias temporales,
el vicepresidente de la República. Reformado la Constitución. Sí, después se reformó, o la habían reformado, pero en ese momento eso era lo que estaba ahí vigente. Entonces él desempeñó el cargo de presidente de la República o titular del Poder Ejecutivo. Todas las ausencias que él tuvo, si lo sentaban o no lo sentaban en la silla, esa ya es otra cosa, pero legalmente él no podía hacer porque de acuerdo a la Constitución estuvo dirigiendo o fue la máxima figura en el Poder Ejecutivo, y eso lo prohíbe la Constitución. Entonces por eso no lo inscribimos y actuamos en el marco de la ley. Entonces él pudo participar en las elecciones generales, sustituyó en las primarias poniendo al doctor Villeda, y luego se reformó la Constitución, se volvió al texto original, y por eso me tocó a mí ir a explicar al Congreso que en realidad es lo que decía la Constitución originalmente, una fórmula presidencial con un presidente y 3 designados. Por esa razón se le permitió a él participar, y a Micheletti también, porque se había reformado la Constitución, agregándole una inhabilidad más a lo que establece la Constitución en su texto original. Se le había agregado la inhabilidad de que no podía ser presidente o candidato a la presidencia quien estuviese desempeñando la presidencia del Congreso Nacional, y eso no estaba en la Constitución. Entonces, a raíz de eso es que la Sala de lo Constitucional da su fallo, y de esa manera pudieron participar los dos. Eso te demuestra que las decisiones se toman fuera de los partidos. Exactamente. En los órganos de poder. No, y esto es a mí lo que me preocupa realmente son actitudes de mucha inmadurez. O sea, miro mucha inmadurez porque situaciones que tienen que ventilarse a lo interno, porque diferencias, ustedes estuvieron en los plenos, diferencias habían. Sí, claro. O sea, a mí lo que me preocupa es que estos chicos, porque todos son jóvenes, un día de estos se agarren a trompadas ahí públicamente. Porque se ha salido fuera de contexto realmente. Y eso es lo que preocupa, la calidad de lo que podamos tener para ese proceso electoral. Sí. Pero el tema no es que no tengan capacidad de hacer lo bueno o de ponerse de acuerdo, porque yo creo que todos son profesionales. Y todos tienen capacidad de dialogar y buscar lo bueno y hacer lo bueno. El problema es la contaminación con que llegaron a los cargos. Que mientras no se despojen de esa contaminación, no pueden hacer nada. Pero eso implicaría una liberación del compromiso con quien nos puso ahí. Claro. ¿Verdad? Y los partidos normalmente, bueno, cuando a mí me mandaron en 1989 de suplente Mario Aguilar González al Tribunal Nacional Electoral, llevaba instrucciones específicas del partido, ¿verdad?, de ir a defender a como diera lugar todas las situaciones del Partido Nacional. Y me escogieron no por blando, no por que yo podía ponerme de acuerdo con nosotros. Me escogieron porque consideraban que no me iba a poner de acuerdo con nadie, que iba a ser una persona cerrada en las posiciones del partido. Y así escogían a los miembros de los partidos. Sí. A usted lo escogieron por su fidelidad al Partido Liberal también, ¿verdad? Sí, claro. No, que no iba a haber duda que iba a defender los intereses. Sí. El problema es que ahora ha cambiado mucho la situación. Antes éramos dos partidos que peleábamos la presidencia de la República, el poder de la nación, y pues uno perdía y le entregaba el poder al otro, ¿verdad? Y cambiaban las cosas. Los nacionalistas ganábamos uno y los liberales ganaban dos, ¿verdad? Aunque tuviésemos mayor relación o aparentemente mayor poder en el Consejo Nacional Electoral o en el Tribunal Nacional de Elecciones o Tribunal Supremo Electoral, como se llamaba. Ahora ha cambiado esto. Ahora el problema es que el sistema de gobierno en Honduras, lo que manda constitucionalmente sobre la forma de gobierno, la Constitución, eso está arriesgado porque hay un partido político nuevo que llegó, que está tratando de implementar un sistema socialista en Honduras y en su carta doctrinaria propone un socialismo democrático, ¿verdad? Que a todas luces tiene contradicciones
con lo que es el sistema republicano, el sistema democrático y el sistema participativo que establece la Constitución de la República. Pero ahí yo tengo un punto también, ¿verdad? Para hacer todos estos cambios necesitarían mayoría. Y Libre no tiene mayoría en estos momentos. Sí. Y esto limita. Entonces ahí es donde vienen las componentes políticas. Tampoco las tenía Mel en el 2009. Pero estaba más fortalecido Sí, por eso se logró detener, pero la intención del 2009 de Mel Zelaya es la mismita. Así, ¿quién inspiró a Mel en el 2009? Hugo Chávez, que lo trajo aquí. Lo inspiró toda la gente del socialismo democrático de Venezuela, agarró toda la gente de izquierda radical de la universidad, la metió a su gobierno, sacó a los liberales del gobierno y puso a la gente radical en el gobierno, y de ahí intentó montar su cuarta urna, que tenía como fin montar finalmente la constituyente para hacer una constitución socialista y un Estado socialista. Eso está claro. ¿Usted cree y que hoy, ¿cuáles son los propósitos de Mel? Exactamente los mismos de 2009. Y ahora peor. ¿Usted cree que sí, doctor? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. Sí. Después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Estamos aquí conversando con el doctor Augusto Aguilar y también con el abogado Fernando Anduray. Ambos han sido funcionarios electorales. Sobre lo que está sucediendo justamente en estos organismos. Ellos nos han explicado en el primer segmento que realmente la presidencia sí tiene ciertas prerrogativas, pero que no tiene incidencia, porque en realidad en cada uno de estos organismos, tanto el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Tributaria, el Registro Nacional de las Personas, por dar los tres, son entes colegiados y las decisiones se toman de manera colegiada. Tribunal de Justicia Electoral. Justicia Electoral, sí. Entonces, sí tiene cierta incidencia, pero tampoco es que es un factor determinante ser presidente. Es tal vez porque van a quedar bien con el candidato que salga electo, ¿verdad? Y que tienen que dar la declaratoria. Pero en realidad no es tanto. Pero sí, lo que conversábamos, y ellos han sido claros también, ellos no obedecen a una postura profesional, ellos obedecen a una línea partidaria que les dan sus partidos políticos. No se habían electo las presidencias porque los dueños de los tres partidos políticos no se habían puesto de acuerdo. Hasta que ellos se pusieron de acuerdo, se realizó justamente estas sesiones y se dio este resultado. Y no se pusieron de acuerdo los tres, solo se pusieron de acuerdo dos. Dos, pero fueron por mayoría. El otro quedó reclamando en público. Exactamente, ¿verdad? Entonces, que aquí hay que decir, en este proceso, en esta contienda, Libre llevó las de perder, porque no va a estar en la presidencia ni en la parte de las elecciones primarias, ni en las electorales. General. Tanto del 25 como de las próximas, ¿verdad? Porque se eligen por 5 años, entonces van a agarrar parte del próximo proceso si los reeligen, ¿verdad? También, porque ahí va a depender de eso. Y entonces, esto es lo que sucede. Fernando Anduray plantea de que es latente realmente que Manuel Zelaya Rosales quiere imponer nuevamente lo que él llama el socialismo democrático. ¿Usted cree, doctor, que sí es factible esto? ¿Que las intenciones existen? ¿Son latentes? Fíjese que yo realmente no estoy bien informado sobre eso, porque no he pertenecido a la cúpula, como se dicen, a las cúpulas. Sí. Entonces, lo que sí se nota es que hay cierta tendencia, porque yo no he visto nada escrito o algo, diríamos un plan o toda una estrategia, no la he conocido. Lo que he visto son las intenciones de parte del gobierno de hacer algunos cambios que realmente habría que son discutibles, porque nosotros hemos sido históricamente un país democrático con dos partidos tradicionales que de alguna manera, aunque parezca contradictorio, era más fácil encontrar los diálogos. Ya se sabía, por ejemplo, yo doy estos ejemplos. Cuando ganaba el Partido Liberal ya se sabía que el procurador y
fiscal iban a ser liberales y el subprocurador y el adjunto iban a ser del Partido Nacional. Y así en otras instituciones. Porque la Constitución manda gobiernos de integración exactamente, nacional. Ya la Constitución... Yo le llamo repartición bueno, política. pero era integración. Pero, sí. En este gobierno eso no existe. Pero por lo menos no había mayores problemas en eso, porque ya eso es lo que se llama un convenio implícito, que no está escrito, pero por costumbre o por disciplina, llamémosle, ya se sabía que... Y ahora cada vez que toca imagínense el caso del procurador, cuánto problema hubo por ese cargo, y en otras también lo mismo. Ahora con la presidencia de los organismos electorales también. De tal manera que, como bien lo decía Fernando, la participación o el surgimiento de un tercer partido, de alguna manera eso hace más problemática la toma de decisiones. Pero yo realmente no creo que la intención de Melo, de Libre, sea realmente implementar un sistema socialista o como se le ha llamado el socialismo del siglo XXI, porque la verdad es que eso tampoco ha tenido éxito en los otros países, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en otros países que en algún momento han tenido gobiernos de izquierda, sí. Sí, la verdad, yo lo hablo con toda la verdad. Lo que sí es necesario es hacer muchos cambios, porque nuestro país necesita bastantes cambios en materia social. Así ha habido mucho enriquecimiento ilícito, mucha corrupción, mucho nepotismo, y eso ha sido histórico. Entonces todo eso ha impedido que el país haya progresado o se haya desarrollado en muchas áreas de la actividad humana. Sí, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes de nuestros televidentes. Dice: buenos días, diálogo de impacto, y a los panelistas del día de hoy. Estoy en estado de shock con lo que pasa en el interior del Consejo Nacional Electoral, con la actitud que ha adoptado con el comisionado del Partido Libre, Marlon Ochoa, en contra de la comisionada presidenta Cosette López, y la forma como la ha tratado sin ningún respeto alguno. Se ha enseñado este comisionado Ochoa con una retórica violenta y atropella, dice, perdiéndose totalmente el respeto al género de la mujer. Igual pasó en el Tribunal de Justicia Electoral, dice, con el comisionado Morazán, atacando a la compañera comisionado Miriam Barahona, quien la atacó como corrupta. Y ayer me sorprendió una declaración del vicecanciller Gerardo Torres, acusando a diputadas del Partido Nacional que han contratado a algunos sicarios para asesinar a personas ligadas a la defensa del medio ambiente. Yo conocí personalmente al vicecanciller Torres, incluso él integró una agrupación católica de los Caballeros del Santo Entierro, ¿ve? Era de los Caballeros del Santo Entierro, donde participaba cada Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro, profesando los principios cristianos, amor al prójimo, y se retiró una vez que incursionó en política. Estoy muy preocupado con esta retórica violenta de acusaciones e indirectas. No hay ningún respeto, más bien hay un ambiente hostil y violento, que no sé por qué razón será ese tipo de actitudes de vernos como enemigos. Gracias, nos dice este televidente. Vamos a leer todos los mensajes y después nuestros invitados van a hacer algunos comentarios. Buenos días, licenciada Emma. Aquí los arreglos políticos se hacen en favor de continuar con la impunidad de la corrupción y el ladronismo. Como siempre, los partidos políticos mandan a sus serpientes hablarle bonito al pueblo, de todo, que todo estará bien. Estamos hartos de que todo el tiempo anden con el machete listo para agredirse. ¿Y en qué nos beneficia esto? Este show, y el pueblo sabe que todo esto es para manipular y seguir matándonos de hambre. ¿Qué pasó con la Sisi, señores? Como el representante del Partido Nacional tiene que ser llamado a los tribunales por sus actuaciones pasadas, y es uno de los que no quiere la Sisi, dice. No veo que ningún político le interese el bien del pueblo, solo van a hablar lo mismo de lo mismo, y estamos cansados y hartos de estos políticos que solo piensan en robar y robar, dice este otro televidente. Dice: estos nuevos funcionarios electorales dejan mucho que desear, son muy sectarios y eso no es bueno para la democracia.
Es lo que nos dice este otro televidente. Dice, estos nuevos líderes jóvenes que están renovando los partidos que van surgiendo son niños caprichosos, peleoneros, no saben, sin rumbo, dice. Dice, solo los mismos ponen en esos cargos, nada nuevo hay, nos dice este otro televidente. Dice, el fraude va porque va, pongan a quien pongan, dice otro televidente. Dice, no habrá más narcodictadura, no volverán, dice este otro televidente. Y lo que veo es rotación de ladrones y rotación para el pueblo, nada, nos dicen los televidentes. Comentarios. Doctor, le doy a usted el privilegio primero. Sí, vea, esto lo que como psicólogo se percibe. Como psicólogo, por eso mismo, por el claro, psicólogo, porque hay una línea que va marcando. De comportamiento. Exactamente. Sí. Lo que se percibe es un cambio, una conducta colectiva. De alguna manera, en algunos casos de manera positiva, pero en otros casos de manera negativa. Lo positivo que veo es que hay mayor capacidad de crítica, por una parte, y que poco a poco los jóvenes se van desprendiendo de la costumbre o de la tradición en que cada quien, los jóvenes, eran liberales o eran nacionalistas independientemente de su manera de pensar. Eran nacionalistas porque eran hijos de padres nacionalistas y igual los liberales. Y se obedecía más a una bandera, a un color, a una canción que a los propios ideales, cosa que ha cambiado mucho y no solo en Honduras. Esta es una corriente que tiene más o menos unos 30 años de haberse generado en América Latina. Y nosotros, como siempre vamos a la saga, todavía no hemos llegado a ese momento, pero tarde o temprano va a llegar en que va a surgir alguien. De repente, yo es lo que vengo pensando, que de repente va a tener que surgir alguien que venga de fuera de los partidos políticos, como ya ha sucedido en otros partidos de América Latina. Bukele, por ejemplo. Caso de Bukele. ¿Tú crees que tenemos podríamos tener esa oportunidad los hondureños de ver a alguien fuera de este contexto político? Bueno, si en los otros países en que hemos visto ese fenómeno, esa hubiera sido la solución, pues hombre, habría que buscarla. Así es. Pero tampoco ha sido solución. Ya vimos nosotros lo que pasó con Fujimori en Perú, con Lula en Brasil, con Evo en Bolivia, lo que ha pasado en varios, AMLO en México, en muchos de estos países donde se tenía, o con Milei, lo que está pasando en Argentina, que se tenía la esperanza de que al ser outsider, como le llaman, entonces ellos venían con nuevas generaciones, con nuevas ideas, con nuevos mecanismos, y al final los problemas estructurales de estos países latinoamericanos son tan profundos que mientras no haya acuerdos nacionales, mientras no haya una verdadera unidad nacional para construir un modelo ciudadano y un modelo de país, no van a poder salir adelante. Es decir, a nosotros de nada nos sirve que salga un inspirado aquí con sus propias ideas y que el pueblo no tenga esas ideas, pero que logre impactar al pueblo. Entonces decía con muy buen criterio Augusto, los jóvenes ya no confían en los políticos, en los partidos de sus padres. A mí me cuesta controlar a mis hijos ahora y mantenerlos dentro de la línea del Partido Nacional. Augusto ahí está revuelto con sus hijos. Unos sí y otros no. Unos sí y otros no. Los míos todavía están todos dentro del Partido Nacional, pero he recibido críticas y cuestionamientos al partido y a mi conducta. Hay momentos en que mis hijos me han dicho, papá, ¿qué estás haciendo en ese partido? No somos ladrones, no somos narcotraficantes, no somos corruptos, no somos pícaros. Ajá, ¿y cuáles son los cambios en el partido? ¿Cuáles son los resultados del gobierno? Y uno tiene que ideárselas para mantenerlos dentro de la línea. Pero en realidad no es que los jóvenes han abandonado los partidos de sus padres, es que los partidos abandonaron sus ideales. Los partidos abandonaron sus programas de gobierno. Los partidos cayeron en manos de los narcotraficantes, cayeron en manos de los corruptos, de los lavadores de activos. La corrupción se volvió una norma de gobierno en todos los países latinoamericanos. Y en Honduras no es la excepción. De tal forma que el resultado de esa falta de
fidelidad ideológica a los programas de gobierno y a los compromisos con el pueblo por el bienestar económico, político y social que mandan las constituciones, esa falta de compromiso ha producido una cantidad de pobres enormes en todos los países latinoamericanos. En Honduras llegamos al 70% de pobreza prácticamente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que hemos gobernado nacionalistas y liberales y MEL también? Sí, ¿verdad? Porque MEL es parte de esos gobiernos. Y la pobreza, en lugar de reducirse, ha crecido. Entonces los resultados de lo que nosotros estamos defendiendo aquí como sistema democrático de vida no son una cosa que inspire a los jóvenes. Los jóvenes andan buscando cosas distintas y por eso son mensajes en televisión. Y estamos viendo justamente los últimos sondeos, si usted se fija, sale tal, no voy a dar, porque yo no voy a dar publicidad a nadie de gratis, ¿verdad? Sale... Yo por eso estoy promoviendo a Carlos Urbizo en el Partido Nacional. Bueno. Dice 19%, 12%, 17% y por partido, no estoy hablando. Sí. Óigame, y salen 60% sin partido, 70% sin partido. Ya hace 20 años eso era lo contrario. Exactamente, entonces esto es lo que debe de poner los dueños de esos partidos políticos, de los 3 partidos políticos, las barbas en remojo. Ellos ya no van a imponer, porque ya el votante ya cambió. El votante ya sabe que si le van a ofrecer ese bono lo voy a agarrar, pero voy a votar porque quiere. Bueno, le voy a dar... Y lo mejor fue las elecciones del 2021 y que tomen cátedra, enseñanza de lo que pasó en el 2021, señores. Bueno, todos los partidos políticos. Para ver la situación de los partidos políticos, su falta de consistencia ideológica, le voy a plantear. En Libre, MEL es el coordinador y el dueño del partido. Ahí no hay quien le discute, y quien le discute lo saca. Ahí anda Cali por todos lados, ahí anda el licenciado Ávila, ahí anda el otro Méndez, todos los que la policía, ¿cómo se llama? María Luisa Borjas. María Luisa Borjas, todos los que le han opuesto a MEL, fuera de Libre, ¿verdad? Y no es raro que saquen a Ras del Tomé dentro de unos días de ahí por andar cuestionando a Rixi. Institucionalmente, Libre le pertenece a una persona, a Mel Zelaya, al grado de que es presidente de Honduras sin haber sido electo. Y no me van a decir que esto es violencia contra la mujer porque estoy diciendo que la presidenta no ejerce su cargo. ¿Eh? En el Partido Nacional, un comité central remendado. El presidente del partido está fuera, en el exilio. Y institucionalmente no se ha podido materializar una presencia sólida institucional del partido porque el comité central flaquea. Y en el Partido Liberal, un presidente del Partido Liberal que no controla el central ejecutivo, la mayoría de los miembros están contra él. Ni la bancada. Ni la bancada, ¿verdad? Entonces, en el Partido Nacional, la bancada del Partido Nacional tampoco la controla el principal candidato ni la controla el comité central, ¿verdad? Entonces, esa es la falta de solidez, la falta de estructuración que le dé a los partidos políticos, como los define la Constitución, como instituciones de derecho público, a través de la cual se garantiza la participación del ciudadano en la vida política del país. Pero si estructuralmente las directivas y los órganos de dirección de estos partidos están en posesión particular de poderes personales y no de la filosofía del partido y la militancia del partido, entonces aquí no puede funcionar el sistema. Doctor, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Estas elecciones generales. Bueno, en estas elecciones primarias prácticamente ya están... Aquí ya está conformada hasta la planilla de diputados. Así es. Aquí ya está armado todo. En las elecciones generales pueden... Es que es cierto. ¿Cómo está la del Partido Liberal? ¿Ah? Se la van a dividir. Entre Calix y Narrala. Se la van a dividir. Yo mejor me callo, pero ya está dividido. Aquí ya están diputados, por eso no quieren el TREPI, pero no quieren el biodatos. Sí, en las elecciones generales pues todavía falta tanto tiempo que estos fenómenos psicosociales es muy difícil de preverlos. No sabemos qué va a pasar. Falta más de un año para eso, casi año y medio. Y entonces lo único que podemos, pues así diríamos, especular o por lo menos formular esa hipótesis es que van a estar complicadas.
las elecciones. A mí me preocupa la violencia. Sí, y le voy a ser sincera, me parte, preocupa la violencia electoral, claro, porque es el mensaje que nos están dando todos estos líderes. Sí. Esos pleitos solo invocan a violencia. Ese tema de la juventud que lo tocaste someramente, yo creo que vale la pena revisarlo, porque en años anteriores, elecciones anteriores, los partidos mandaban su gente más experimentada al Consejo Nacional Electoral. Así es. Y había mayor capacidad de diálogo, menos capacidad de insulto, más reflexión. Y ahora parece que la impulsividad está poniendo sus reales en estos órganos, y eso nos puede llevar a una situación de violencia. Pero ¿por qué los líderes de los partidos que los seleccionaron pusieron jóvenes? ¿Para qué? ¿Para que digan que los jóvenes participan en sus partidos? No, es lo que le está pasando al gobierno. Es un montón de cipotes inexpertos en ministerios, un montón de lugares. El resultado ha sido el fracaso, la conflictividad, la violencia y vaya lo que está pasando en Tocoa con esos asuntos de delincuencia, lo que pasa en Olancho, todo está como fuera de control. Entonces, se supone que a este tercer año de gobierno ya deberían de tener alguna experiencia, pero la experiencia la agarraron en lo malo. La experiencia que han cogido no es para rectificar cosas y para mejorar, es para empeorar. Y cada cosa la van escondiendo. Fíjese, Nilia Ramos ahí dio unas declaraciones sobre su trabajo que hizo en el tiempo del general Arístides González en la lucha contra el narcotráfico, que hay un expediente que involucra a Mel. En lugar de privilegiar esas informaciones y que el Ministerio Público vaya a buscar el expediente, agarraron a Nilia y fue como acusada prácticamente ayer. Allá en Tocoa, la Iglesia Católica y los sectores dicen que el alcalde actual, don Adán Funes, y el narcotráfico y lavadores de activos son los responsables de esas cosas, y que está haciendo la Fiscalía, buscando al cura para atemorizarlo, intimidarlo, en lugar de ir a investigar con el alcalde. Y así vemos lo que pasa en la violencia contra las mujeres en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, que es lo que están planteando. Que es que el Partido Nacional mandaba a matar gente en ambientalistas, sí, también, en La Paz. Y esto es lo que pasa, pero el tema de la violencia, el tiempo se nos ha agotado, sí, va a ser otro tema, y los invito a ustedes para que reflexionemos realmente para prevenir esta violencia electoral, porque a mí sí me preocupa la violencia electoral. Yo sí quiero señalar, el tema de la violencia electoral en las próximas elecciones tiene mucho que ver con el desencanto de la población hacia el gobierno y la necesidad del gobierno de mantenerse en el poder. Porque si el gobierno actual no se mantiene en el poder, las órdenes de extradición son ahorita una cosa que está en el camino, firme, ¿verdad? Contra gente del gobierno anterior y contra gente del gobierno actual. Sí, pero en eso de las extradiciones también, Fernando, hay de todos los partidos políticos, no solamente de un partido político. Sí, pero es que yo lo que quiero señalar es que esas acciones acorralan a los funcionarios para mantenerse en el poder. Porque si salen de ahí se convierten en presa. Yo tengo mi teoría del tratado de extradición, ¿verdad? Que si realmente los tres partidos que dominan en este país quisieran el tratado de extradición, pudieran plantarse y decir, mire, lo demos, pero no. Hay acuerdo. Constitucionalmente son facultades de la presidencia. Cuando les conviene, se respeta la Constitución, pero cuando no les conviene, no se respeta. Pero es otro tema. Yo estoy a favor de la extradición. No, yo también, pero yo lo que estoy en contra de que acusan a un partido, pero no, si ellos quisieran, se ponen de acuerdo en muchas cosas, pónganse de acuerdo en esto, a ver si es cierto, porque no arman una insurrección legislativa, cachurecos liberales, ahí y exigiendo el tratado de extradición, no lo hacen. Mi candidato Carlos Urbizo lo ha estado pidiendo y diciendo que esa es una forma de proteger. Pero que sus diputados lo hagan en el Congreso, pero veamos acciones. También lo han estado muchísimas pidiendo. Gracias, doctor, muchísimas gracias, Fernando, vamos a tratar el tema de la violencia electoral en otro programa. Muchísimas gracias a ustedes, ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento. Y pida más tiempo para este programa porque es muy corto. Y les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.
Así se vivió la guerra de bandas en su primer día de competencias. Un evento musical que hizo vibrar